Muy buenos días, en esta ocasión estamos acá en otro episodio más acerca del estudio de la lección con este hermoso tema. Y estamos con nuestro hermano Juan. ¿Cómo está, hermano? Bastante bien, gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente. ¿Cómo se le ha pasado estos días en el trabajo, en la casa, en el hogar? Pues la mera verdad, siempre tratamos de aprovechar el tiempo a lo máximo, de estar siempre ocupados. Y la mera verdad, a pesar del clima, a pesar de lo helado que ha estado en estos días pasados, hemos como quiera, estamos siempre ocupados, gracias a Dios. Claro que sí, les saludamos desde acá, desde Monterrey, de la iglesia La Roca, acá en Guadalupe. Y el tema de hoy es Dios es apasionado y compasivo. Y tomamos el texto base para este estudio que se encuentra en Isaías capítulo 49, versículo 15. Dice así: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y hermano Juan, estamos comenzando una temática, ya llevamos con estas 4 lecciones, 4 estudios sobre este tema. Y esta semana comenzamos con un tema muy interesante. Es una comparación, un contraste entre lo que es Dios y aparte lo que el ser humano puede llegar a ser. No digo que sea así, pero puede llegar a ser gracias al pecado. Que es la comparación que hace aquí el profeta Isaías, de que tal vez en algún momento alguna madre llegue a olvidar a sus hijos. Y él dice aquí: aunque ella lo olvide, yo sé que Dios no se olvidará de ti. Y me gustaría escuchar su opinión sobre este tema. ¿Qué lo encontró de nuevo? ¿Qué le parece esto con relación a lo que hoy en día estamos pasando con el pecado? Mira, yo creo que el amor de Dios, ¿verdad? Aunque el versículo lo menciona claramente en cuanto a un detalle en cuanto a la mamá, podemos ver que el amor de Dios va mucho más allá, es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos encontrar y ver en personas que tristemente, cuando se tienen los hijos, se les deja a la deriva y ya sea la mamá exclusivamente, agarra otro camino y los deja al ahí se va, a ver quién los ve, a ver quién los mantiene y a ver quién hace por ellos. Sin embargo, en el detalle con Dios es completamente diferente. El amor de Dios es un amor tan interminable que estemos pasando lo que estemos pasando como seres humanos, Dios como quiera aún ahí siempre nos sostiene en todo momento y en todo lugar y en toda situación. Ahora, usted ha dicho algo muy interesante y esto me gustaría compaginarlo con alguna pregunta que en alguna ocasión se ha hecho y algunos expertos, filósofos, pensadores dicen que Dios no tiene emociones, que Dios es un Dios impasible, que Dios no siente nada, no siente amor. Y aquí el autor hace una frase donde dice: las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Y si comparamos las emociones del ser humano y las queremos decir, es que Dios tiene emociones como el ser humano, pues queríamos un problema, ya que el ser humano tiene emociones negativas y positivas. Se deja llevar por las emociones, el ser humano llega a poder ofender a otros por las emociones. Sin embargo, aquí encontramos algo importante. Dios siempre tiene emociones, pero que son emociones positivas. Emociones llevándose a lo bueno, enalteciendo lo perfecto, lo excelente. Quiero mencionar lo siguiente. Dígalo, hermano. Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones. Y la realidad es la siguiente. Las emociones las podemos dividir de 2 maneras: positivas y negativas. Y quiero compartir con todos ustedes lo siguiente. En las emociones positivas podemos encontrar lo siguiente, como lo es satisfacción, alegría, interés, gratitud, esperanza, amor, deseo y placer. Esto lo vemos en las emociones positivas. Y si vemos el otro lado de las emociones negativas, vamos a encontrar que las emociones negativas son las siguientes. Parte de ellas son, por ejemplo, frustración, impotencia, odio, rencor, intranquilidad, envidia, miedo, apatía, aburrimiento, decepción, tristeza y vergüenza. Entonces,
nosotros podemos ver claramente que lo más correcto y lo más indicado es que nos inclinemos por el lado positivo, porque esto nos va a llevar a que que nuestra vida se produzca bendición, no únicamente para nosotros como personalmente, sino para los que nos rodean. Inclusive Salomón dice en Proverbios, el corazón triste seca los huesos, pero el corazón alegre hermosea el rostro. Y esto va muy bien con lo que usted dice, inclinarnos por las emociones positivas, que son las que nos traerán un beneficio más que físico, emocional y también espiritual. Así es, entonces podemos ver nosotros el amor de Dios, lo podemos ver como una grande bendición, sobre todo en las emociones positivas, ¿verdad? Cada vez que adquirimos, acrecentamos nuestras emociones positivas, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro desear va a ir más allá, dándonos una pauta a estar mucho más cerca de Dios. Así de sencillo. Ahora, usted lo va a entender más que yo porque esto no es un concepto, vaya, teórico. Este es un concepto práctico de experiencia. La parte del amor de los padres. Yo como persona que no tengo hijos, no pudiera entender eso. Puedo llegar a imaginarlo. Ajá, Pero sí. usted que ya lo tiene puede llegar a comprenderlo plenamente. Y aquí el autor dice, tal vez el mayor amor común a la experiencia humana sea el de una madre o un padre por su hijo. Y leo algunos textos muy interesantes. Por ejemplo, Salmos número 103, versículo 13, dice lo siguiente. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y aquí Dios intenta ejemplificar su amor con algo que se acerca un poco más que los otros tipos de amores, que es el amor de un padre o una madre hacia su hijo. Y aquí me gustaría que usted me contara desde su experiencia cómo es que puede entender a Dios cuando usted es padre. Mira, en lo personal, cuando nosotros vemos en nuestros hijos ciertos detalles y vemos que los hijos llegan a sufrir por X cosa, la mera verdad, de esta manera yo me pongo digamos, mencionándolo en algo ejemplificado como en el caso de Dios. O sea, nos duele ver que los hijos sufren. Pero como padre de mis hijos, o sea, no me quedo, digámoslo así, no me quedo con brazos cruzados porque no puedo permitirlo, sino que tengo que llevar a cabo una acción y esa acción se llama ayuda. En las cosas, en la vida de Dios sucede lo mismo. O sea, Dios ve que muchas de las veces nosotros, sus hijos, sufrimos, tenemos ciertas situaciones no agradables. Y sin embargo, Dios, al igual como lo menciono, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios extiende su amor, Dios extiende su misericordia y hace lo posible por ayudarnos a resolver las situaciones y las resuelve, en pocas palabras. Prácticamente encontramos acá un Dios que Él tiene las ganas de hacer las cosas, pero respeta siempre una cosa, el libre albedrío. Si Dios infringiera el libre albedrío, tendría que echar abajo todo el plan de amor y la ley que está con eso. Bueno, déjame decirte lo siguiente. A veces los seres humanos llegamos a cometer errores y equivocaciones porque muchas de las veces queremos solucionar los problemas a nuestra manera. Exactamente. Y es uno de los peores errores cuando nosotros no le damos la prioridad o le damos la oportunidad a Dios que Él obre. ¿Por qué? Porque si nosotros no permitimos que Dios obre, el problema o el detalle que estamos afrontando o estamos viviendo no se va a solucionar. Entonces, cuando nosotros le damos ese acceso especial y permitimos que Dios trabaje y obre, las cosas llegan a ser completamente diferentes y los problemas y los detalles se solucionan bien pronto. Y esto me trae a colación lo que usted dijo de que a veces el ser humano quiere hacer las cosas, como dice Salomón,
hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Y me viene a la mente una historia, la historia de Abraham. Dios le promete, yo te voy a dar una descendencia grande. ¿Y qué hace su esposa? Intenta solucionarlo a su manera. Y vaya problema en el que estamos ahora por esa mala decisión que se tomó, por querer solucionar el problema a la manera del ser humano y más no a la manera de Dios. Podemos llegar a decir nosotros los seres humanos que es una manera errónea cuando pensamos al igual como lo hizo Sara, ¿verdad? Exactamente. O sea, ¿cómo vamos a ayudarle a Dios en un problema en el cual nosotros estamos no entendiendo? Aquí el detalle es, tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes en cuanto a la promesa, en cuanto a lo que Dios nos ha prometido. O sea, Dios siempre va a cumplir su palabra, porque Dios siempre es fiel. Aquí se pueden llegar a cambiar los papeles porque muchas de las veces nosotros los seres humanos llegamos a desesperarnos y no podemos a veces en ocasiones llegar a creer y a confiar en la promesa que Dios nos está haciendo. Es entonces cuando suceden los detalles en nuestra mente y en nuestro corazón y entonces se toma un camino fácil y un camino no indicado. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, yo veo que se está tardando Dios, vemos que se está demorando, entonces le voy a ayudar. No, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a cumplir sus promesas y Dios siempre va a cumplir su palabra. Si permitimos, Dios va a obrar poderosamente. Exactamente. Y esta frase está muy buena de acuerdo al contexto que estamos abordando, porque aunque Dios nos ama mucho, y lo dice acá, la compasión de Dios es un amor como el del útero maternal. En verdad, es exponencialmente mayor que cualquier compasión humana, incluso la de una madre por su recién nacido. Aunque Dios tiene un amor maternal y es infinitamente mayor, este es solamente una pequeña comparación de cómo el ser humano puede llegar a entender la grandeza del amor. Dios siempre va a permitir o va a respetar el libre albedrío, que más adelante veremos en otra lección, en otro estudio, sobre la parte de la justicia, porque la justicia y el amor van de la mano. No es que Dios nos ame y nos perdone todo y nos deje hacer cualquier cosa que querramos hacer, sino que Dios nos ama, nos perdona, pero siempre nos trata de llevar por un camino que, como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que entender los seres humanos lo siguiente. El amor de Dios, mencionábamos en la otra ocasión, que se basa en una balanza. El amor de Dios se basa, por un lado, en la justicia y por el otro lado se basa en la misericordia. Y decíamos que, y podemos decir, que Dios no puede permitir, ¿verdad?, que nosotros demos rienda suelta a lo que querramos hacer, nada más porque sí. Porque si nosotros damos rienda suelta a lo que querramos hacer, Dios está en la balanza, va a tener que utilizar la balanza de la justicia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede o qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Por mencionar y decir algo. El pueblo de Israel veía milagros, veía maravillas, y en lo personal yo me pregunto, ¿cómo podía o cómo pudo haber sido posible de que se veían tantos milagros y tantas maravillas, seguían rebelándose contra Dios? Les hablaba, escuchaban la voz de una manera o de otra y aún así el pueblo de Israel seguía rebelándose. Veían las maravillas y como quiera eran tercos. Entonces nosotros no podemos caer en un sistema de cosas de dar rienda suelta, hacer y deshacer, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque Dios es misericordioso. No, tenemos que ver el otro lado. Y entonces ver que si nosotros no somos obedientes o no llegamos a ser obedientes como Él lo está demandando, entonces Dios nos va a dar una recompensa por medio de la justicia. Y usted toca un tema muy importante, porque Oseas 11 demuestra esa parte donde se muestra un amor conmovedor de parte de Dios. Y dice ahí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba.
Básicamente aquí está presentando Dios cómo es que Él ama a Israel o amó a Israel, tanto que a pesar de que Israel le desobedecía, Él trataba de conducirlo. Y dice más adelante, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Prácticamente aquí Dios se presenta como un Dios amoroso, conmovedor, donde Él describe cómo va cuidando a su pueblo a pesar de que el pueblo es hostil, como usted decía, es rebelde, a pesar de que es pecador, pero Dios intenta regresarlo. Sin embargo, vemos el desenlace que Israel no quiere obedecer y Dios no es que se cansa, sino que Dios respeta la decisión de ellos y llega lo que se conoce como la terminación de la época judía y viene el cristianismo ahora para expandir el evangelio. Fíjate, en el pueblo de Israel podemos aprender muchas cosas. El pueblo de Israel tuvo que peregrinar durante 40 años en el desierto. Si ellos no hubieran sido rebeldes, si ellos hubieran sido obedientes, ellos hubieran podido llegar a la tierra prometida en poco tiempo. Exactamente. Sin embargo, tú y yo sabemos que desgraciadamente y tristemente, por ser rebeldes, por ser desobedientes y por ser tercos, la primera generación tuvo que morir en el desierto. Entonces, ¿quiénes vinieron a tomar posesión de la tierra prometida? Los hijos. Entonces, ojo en esto. Nosotros que somos padres, tenemos que tener cuidado con los hijos, en cómo los vamos educando. ¿Por qué? Porque el hijo va a ir viendo cómo es que el padre, cómo es que la madre reaccionan ante una educación que se les está brindando a ellos. O ante cualquier tipo de situación, los hijos van a ver cómo se porta papá, cómo se porta mamá. El pueblo de Israel pudo haber llegado tanto padres como hijos a la tierra prometida. Pero tristemente, como dice aquí en esta parte de la lección, el pueblo de Israel fue infiel, fue desobediente, fue terco. Y aunque veían esas grandes y poderosas maravillas de parte de Dios, el pueblo de Israel, me pregunto y muchas veces digo, ¿cómo es que llegó a inclusive a ser tan incrédulo viendo los milagros? Entonces, seamos cuidadosos los que somos padres. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van tomando la escuela que nosotros les damos en el hogar. Exactamente. Y un caso muy, muy bueno, o un caso perfecto de un libro que podemos encontrar, eso que usted menciona, es el libro de Jueces. Y ahí dice explícitamente, pueblo que no conocía a Dios. O sea, todo el libro de Jueces es una descripción de todo lo malo que hace Israel, pero no es el Israel original de Egipto. Son los hijos de Israel, porque ya están ya entraron a la tierra prometida y ya murieron todos. Solamente quedaron los dos hombres que reconocieron la tierra y dijeron, sí podemos ir. Entonces, prácticamente en el libro de Jueces encontramos una descripción de cómo los hijos son el resultado de una mala elección o mala educación de los padres. Y aquí encontramos algo que me gusta que menciona el autor, y él dice, ¿alguna vez has estado disgustado por algo al punto de experimentar un malestar estomacal? Ese es el tipo de imagen que se usa para describir la profundidad de las emociones de Dios respecto a su pueblo. La imagen del corazón revuelto y la compasión encendida es un lenguaje idiomático típico de las emociones profundas y es usado tanto por Dios como por los humanos. Prácticamente Dios demuestra el amor más profundo que el ser humano puede llegar a entender. Y una de esas cosas de demostración es Jesús. Jesús es la demostración de ese amor profundo. Y leemos en algunos puntos, por ejemplo, Mateo 9:36, dice acá, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otro texto dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Otro texto que es muy famoso, previo al Sermón del Monte, es Mateo 23, donde Jesús exclama y llora, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar
a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Prácticamente aquí vemos la expresión más suprema del amor de Dios, encarnada en Jesús, donde Jesús viene y Él tiene compasión. Y el autor menciona lo siguiente: Dios es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que nos ama. Y la expresión más amorosa que Dios nos ha dado es la salvación a través de Cristo Jesús. Amén, así es. Nuestro Señor Jesucristo, siempre que Él iba en el camino o entraba a las aldeas, a los pueblos, cuando veía una necesidad, siempre llegaba a satisfacer aquella necesidad del ser humano. Por ejemplo, cuando le salían al encuentro de leprosos, el amor profundo de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo se conmovía. ¿Hasta dónde llega a hacer estragos el pecado? Porque de esa manera podemos ver en un leproso, ¿verdad? El pecado hasta dónde, cuando la persona, digamos, por X detalle o X razón, llega a ser desobediente, agarrando un camino, digamos, chueco. Entonces, a pesar de que la persona estaba leprosa, el Señor Jesús se compadecía. ¿Y qué era lo que llevaba a cabo? ¿Qué era lo que hacía? Lo sanaba. Veía una persona ciega, lo sanaba. Ahora, mi pregunta es la siguiente: nosotros, los que hemos conocido a Dios, que leemos la palabra de Dios, ¿qué hacemos ante una situación cuando vemos a una persona en la calle y tiene una necesidad? Realmente nos sentimos conmovidos, pero también vemos el otro lado de la ayuda, o nomás nos sentimos conmovidos y hacemos lo que el sacerdote hizo cuando vio al que estaba golpeado, al samaritano. No, damos la vuelta. Porque muchas de las veces puede llegar a suceder eso, ¿verdad? En la vida del cristiano hay dos cosas bien importantes, Gadil. Número 1 es el crecimiento espiritual. Y número 2 es la madurez. Exactamente. Entonces, si en la vida del cristiano hay crecimiento, por lógica y por ende tiene que existir madurez. Esa madurez va a hacer y va a permitir de que cuando nosotros nos encontremos con una situación semejante a la que nuestro Señor Jesucristo enfrentaba en aquellos tiempos, si tenemos y Dios está permitiendo darnos la oportunidad de ayudarlo, hagámoslo. Porque entonces, ¿dónde va a quedar nuestros hechos? Decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos, al ver a aquella persona que tiene necesidad, no la ayudamos, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? No estamos cumpliendo con lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque estamos pasando por alto a aquella persona que está necesitada en ayudarla. Entonces, aquí lo interesante es, la madurez va a demandar el compadecernos de aquellos que realmente necesitan para poder nosotros otorgarles y brindarles ayuda. Ahora, usted tocó una historia muy interesante porque estamos dentro del contexto del amor de un Dios compasivo, porque si tenemos un Dios compasivo, vamos a ser compasivos. Así sería algo ilógico decir, yo tengo un Dios amoroso, pero odiar a mi hermano. O sea, es muy contradictorio. Ahora, es muy importante tomar eso en cuenta porque el amor de Dios, el real, es ajeno y es enemigo al pecado. No puedo decir, Dios me ama, pero Dios es pecador. O sea, es algo ilógico. Ahora, cuando vamos a la parte de la Biblia encontramos que hay diferentes formas de pecar. Sí. La primera es la que todos conocemos, la de acción. Yo mato, yo robo, yo adultero. Yo robo. Una forma de pecar. Pero también está la forma de omisión, de omitir las cosas. Y por ejemplo, en la historia del samaritano, encontramos que Jesús no está ilustrando una historia, no está llamando la atención a decir que el fariseo estaba mal porque hizo algo malo. Estaba mal porque no hizo lo bueno. Y lo dice la Biblia. Sí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, aquí Jesús no está diciendo, y ese fariseo golpeó al samaritano. No, Jesús está diciendo, el fariseo estuvo mal porque no ayudó al samaritano. Y a veces nosotros cometemos ese pecado.
omitimos las cosas buenas y dejamos de hacer las cosas buenas. Y entonces no se demuestra que tenemos un Dios compasivo y que creemos en Jesús, que tuvo compasión por las personas, y nosotros decir, no, es que hay personas que se van a ocupar. Que se ocupe el ministerio de Dorcas en la iglesia, que para eso está ese ministerio. No, o sea, todos somos parte de la iglesia y todos somos de parte del ministerio de Dorcas, aunque no pertenezcamos oficialmente a un departamento como ese. Quiero mencionar lo siguiente. ¿Qué sucede o qué pasa más directamente cuando alguien dentro de la propia iglesia tiene una necesidad? Exactamente. Quizás muchos de nosotros no nos damos cuenta de que la persona está afrontando una necesidad. Pero mi pregunta viene a mi mente de esta manera. Y los que ya sabemos que dicha o tal o cual persona está afrontando una necesidad, ¿por qué no se le ayuda? Si la persona ya sabe que está pasando por una situación así, entonces, como decías tú hace un momento, o sea, no podemos venir a la iglesia, por así decir, darnos golpes de pecho, pedir perdón, etcétera, y decir que conocemos y amamos a Dios cuando nosotros estamos viendo el otro lado de una persona que está en necesidad más directamente dentro de nuestro pueblo, dentro de la propia iglesia. Entonces, si aquellas personas están viendo que hay necesidad de cierta persona o ciertas personas dentro de nuestra propia iglesia, pues echémosle la mano. ¿Para qué? Para que entendamos que nosotros realmente vamos a ser los más bendecidos. Exactamente. Esa es una gran verdad. Cuando tú y yo llevamos a cabo esa acción de ayudar a las personas que están en necesidad, creámoslo, somos los más bendecidos. Así de sencillo. Y con base a esto llegamos a otro punto. Hay personas que no hacen ni dejan hacer. Y aquí encontramos un tema en común que me gustaría conectarlo. Los celos. Los celos. ¿Qué son los celos? Cuidado con los celos, porque en el asunto de la vida cristiana podemos caer en el detalle de ser fanáticos. Exactamente. Y precisamente tenemos que entender lo siguiente. El fanatismo, la mera verdad, con todo respeto lo voy a mencionar, el fanatismo nos puede llegar a hacer que estemos más lejos de Dios en lugar de estar cercas. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con ese detalle. Sí, porque vemos en la Biblia que Dios se registra como un Dios celoso. Y los celos regularmente se relacionan con el aspecto de una relación o de noviazgo o de matrimonio. Así es. Raramente se relaciona con otro aspecto, aunque también se relaciona, por ejemplo, cuando yo llego a la iglesia y digo, pero ¿por qué ese hermano ya lo pusieron en ese cargo y a mí no? Si yo hago mejores cosas que él. Cuidado con esas acciones. Eso es satánico, sí, porque sí. Ese fue el sentimiento que sintió Satanás en el cielo. ¿Por qué a ese ángel que se llama Jesús y a mí no? ¿Qué tengo yo que él no tenga? Entonces, aquí encontramos algo muy importante. La parte de un Dios compasivo. Y creo que lo que Dios está acá presentando en la Biblia, como lo dice Pablo, 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como una esposa, con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Y aquí el autor hace una frase muy importante. Y él dice, el celo, que la palabra hebrea es caná, de Dios por su pueblo, proviene del profundo amor que siente. Dios desea una relación exclusiva con su pueblo. Solo Él ha de ser su Dios. Y Dios pide acá una relación exclusiva, como lo presenta el texto, como lo dice acá John Peckham. Pero esa exclusividad es de adoración y de servicio. O sea, solamente a Dios adoro y solamente a Él le sirvo. Pero cuando entramos en cuestión de adoración, a veces reducimos la adoración solamente a la música. Digo, es parte esencial la música de la adoración, pero no es toda la música la adoración. Porque adoramos a Dios también con nuestros diezmos y ofrendas, adoramos con nuestra conducta, con nuestra vestimenta, con nuestra alimentación, con mi mentalidad, con mis conductas, mis modales. Con todo yo adoro a Dios, porque eso es una actitud de servicio a Dios. E inclusive yo adoro a Dios cuando estoy ayudando a las demás personas, porque es parte del mandato. Incluso Pablo dice, cargad las cargas o sobrellevad las cargas de los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. O sea, Cristo nos manda sobrellevar nuestras cargas. Pero a veces las cargas son físicas,
emocionales, espirituales, mentales, tal vez financieras, pero Dios nos pide que ayudemos a los demás para así demostrar la ley de Cristo. Así es. En el detalle de las cosas, en cuanto a lo que estamos mencionando, podemos ver y entender que tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Muy cuidadosos. Hay muchas maneras de cómo nosotros podemos llegar a adorar a Dios, ¿verdad? Pero también recordemos que Dios es celoso. Es decir, Dios tiene que tener nuestra prioridad en nuestra vida diaria. En primer lugar, en nuestro corazón y a la vez en nuestra mente. O sea, Dios siempre tiene que ocupar ese primer lugar que solamente Él merece. Porque solamente Dios merece ese primer lugar en nuestras vidas. Y yo comentaba con mis alumnos en esta semana, hablábamos acerca de qué cosas son saludables para una relación. Y hablamos de exclusividad. Obviamente para una relación de noviazgo o de matrimonio, el esposo debe de tener exclusividad con la esposa y viceversa. Porque no puede ser que el esposo ande tratando igual a otras personas, a otras mujeres, igual que a su esposa. O sea, sería algo contradictorio. La mujer debe tener exclusividad en el corazón del hombre y el hombre en el corazón de la mujer cuando ya contraen un contrato matrimonial. Desde esa perspectiva, hay que tener nosotros exclusividad y prioridad por Dios. Lejos de otras necesidades que son suplidas por Dios, debe ser Dios el primer lugar en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos y damos la pauta a poner a Dios siempre en primer lugar en nuestra vida diaria, las cosas siempre van a llegar a ser diferentes. Exactamente. Entonces, cuando tú y yo, al igual que los demás hermanos, por la mañana le damos ese lugar especial a Dios, al ponernos de rodillas, al estudiar su palabra, al hacer lo que realmente es una delicia, el estar, como lo que hacía Marta, escuchar la palabra de Dios, eso va a traer verdaderamente grande bendición. Dios merece, Dios debe, Dios tiene que tener la prioridad siempre en nuestra vida diaria. Entonces, cuando tú y yo le damos ese lugar a Dios, verdaderamente, las cosas van a llegar a ser diferentes para honra y gloria de Dios y para nuestro propio beneficio. Termino esta sección con lo que hace acá John Peckham, un comentario muy atinado. Dice, cuando el adjetivo celo o celoso se refiere a un cónyuge, no se trata de un elogio. Regularmente se trata en forma despectiva, hablando de los celos tóxicos que el ser humano puede llegar a tener o a sentir. El término celos suele tener connotaciones negativas en muchos idiomas. Sin embargo, ese no es el caso de los celos divinos en la Biblia, ya que se refieren a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Y aquí conectamos a la parte de que Dios es un Dios compasivo y apasionado. Dios se apasiona por servir al ser humano, por mantener estable todo este mundo natural a través de las leyes físicas, por dar a su Hijo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí encontramos algunos textos, por ejemplo, primera carta a Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Prácticamente esto nos está hablando de una relación entre el ser humano y Dios, donde uno le cree a Dios completamente todo. Y aquí se refleja el amor de Dios compasivo y asombroso que tiene por nosotros y cómo se relaciona con los demás. Una de las cosas importantes en la vida del cristiano es que tenemos que entender que ese amor que Dios quiere que nosotros compartamos, que vivamos, que tengamos, es ese amor ágape, ese amor celestial. Entonces tenemos que entender que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero así como nosotros lo recibimos, así como nosotros lo experimentamos, tenemos que compartirlo con aquellas personas que nos rodean.
Exactamente. Y aquí John Peckham menciona lo siguiente. Así pues pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás. Un amor puro y purificador que debe lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Prácticamente, como usted mencionaba, el amor que Dios presenta es un amor Amén, ágape, un amor subliminal, un amor que es supremo y supera todas las expectativas del ser humano y es mucho mayor que el ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente tenemos que hacer muchas cosas, pero de entre eso, darle la exclusividad a Dios. Que es lo que nos Amén, está pidiendo, así es. no John Peckham, que es el autor de la lección, sino la Biblia. Ser exclusivo con Dios. Y cuando usted o cuando somos exclusivos con Dios, vamos a ser felices. Y aquí comentaba algo con mis alumnos que me gustaría leérselos. ¿Cómo tener un buen día? Un excelente día. Porque a veces uno vive los días, pues, vaya, derrotados, con malos pensamientos. Pero aquí van 5 cosas que usted debiese hacer para tener un buen día. Y lo traigo a colación porque la primera es indispensable. Primero, comunión con Dios. Amén. Si no tenemos comunión con Dios, no importa qué tan bueno sea el día, nuestro día va a ser pésimo. Podremos Así es. estar emocionados, pero no felices en ese día. Número 2, reír. Vaya, como dice Salomón, la risa hermosa el rostro. Es medicina. Es medicina para el cuerpo. Así es. Entonces, riamos. Número 3, agradece a las personas. El agradecer a las personas nos va a dar esa vitalidad de decir, no lo puedo todo y hay alguien que me pueda ayudar. Fíjate que precisamente ese es uno de los detalles importantes en nuestra vida diaria. Exactamente. Cuando nosotros llegamos a ser agradecidos de una manera constante, nuestra manera de vivir llega a ser diferente. Claro que sí. Tenemos que nosotros practicar, tenemos que ser agradecidos hasta en lo más mínimo. Lo digo por lo siguiente, porque por ejemplo, para muchos de nosotros es muy normal ya ver, para muchos de nosotros es muy normal mover nuestros dedos, Respirar. respirar es muy normal, pero cuando nosotros vemos el otro lado y entonces vemos el lado del agradecimiento hacia Dios por las cosas muy pequeñitas, Dios se complace y Dios se alegra el ver que tu corazón, que mi corazón está siendo agradecido aún por lo más mínimo. Exactamente. Y la verdad, te voy a decir una cosa, o sea, esta es una gran verdad. Cuando nosotros somos constantes en un espíritu de agradecimiento, tu vida y tu día y mi vida y mi día van a ser diferentes. Sí, agradecer, porque cuando usted agradece, usted reconoce que Dios es el que le ha dado. Y claro, agradecer a Dios, porque si agradecemos a todos menos a Dios, hemos perdido el sentido del agradecimiento. Número 4, platica con alguien de tu confianza. Todos tenemos amigos, personas, en el caso de los casados, pues su cónyuge. Cónyuge. Platicar con Así es. alguien en el día, porque a veces decimos, no, pues mañana. Y número 5, ese es importantísimo, no quejarnos. Porque a veces perdemos el tiempo, el corto tiempo, porque dice la Biblia, el ser humano es como el vapor, es como una nube, hoy es, mañana quién sabe. Pero Así si es. nos pasamos ese periodo de tiempo quejándonos del tráfico, de la contaminación, del frío, que del calor, que de la economía, que del presidente, que del vecino, que de nuestra salud, que de Dios, vaya, nuestra vida va a ser infeliz. Fíjate que esa constancia de estarse quejando y quejando y quejando, no hace otra cosa más que alejarte de igual manera de Dios. Exactamente. Ahora, el estarte quejando y quejando y quejando, yo quiero pensar y decir, estamos deteniendo bendiciones. Dios, el cielo, Dios nos quiere empapar, Dios nos quiere dar a manos llenas bendiciones. Pero si nosotros estamos teniendo una actitud de queja en una constancia, o sea, no es agradable a los ojos de Dios ese tipo de situación que estamos manifestando ante los ojos de Dios. Pidamos de Dios que nos quite ese espíritu de queja. ¿Por qué? Porque es mejor ver otra opción. En lugar de quejarnos, mejor ver el lado de ser agradecidos. Claro para que mí. sí. Entonces terminamos con esto. 5 cosas que usted debe hacer en un día para ser feliz. Amén, así No es. estar emocionado, porque la emoción se va.
La euforia se va, se quita. Así es. Y después vuelve la tristeza, la depresión, todo eso. 5 cosas. Número 1, como ya hemos visto, Dios es un Dios amoroso y pide exclusividad. Amén. Demos a Dios eso. Primero, comunión con Dios. Amén. Y eso incluye orar, cantar, leer la Biblia, compartir con los demás. Eso. Número 2, reír. Porque reír es medicina para el cuerpo. Número 3, agradece a las personas. Ser Amén, agradecidos. así es. Eso es muy importantísimo en nuestra vida. Y claro, cuando usted tiene comunión con Dios que cumple el primer paso, pues agradece a Dios por su vida y por su día. Número 4, platiquemos con alguien de nuestra confianza. Por lo menos 5 minutos. Hay algo siempre que platicar y eso nos va a dar una felicidad completa. Y número 5, esto sí, nunca se queje. Obviamente va a haber momentos que la queja va a llegar y hasta cierto punto es saludable. Sí, pero podemos nosotros cambiar la queja por una buena actitud, Exactamente. ¿verdad? Es decir, ver no el lado negativo, sino ver el lado positivo y ver que las cosas pueden cambiar cuando nuestra actitud hacia lo que nos está pasando puede llegar a ser diferente. Claro, ¿puede llegar a queja? Claro que sí. Digo, no es pecado quejarnos, pero lo que sí es malo es quejarnos todo el tiempo. Constantemente, o sea, no es lo correcto porque esto ya no es sano, ¿verdad? Exactamente. Y no está bien ante los ojos de Dios. Entonces recuerda esto, hemos visto una lección muy impresionante, cómo es que Amén, así es. Dios es apasionado y compasivo, Dios se exalta. Y termino con un ejemplo que digo, no va a ser algo muy completo, no sé explicar del todo, pero cuando a un niño le dan azúcar que tiene mucha hiperactividad y quiere hacer algo y no puede, está ahí haciendo las cosas que hasta suda, creo que así a veces Dios se comporta con nosotros. Intenta salvarnos, hace todo, pero nuestra libre albedrío a veces no se lo permite. Y pues digo, o sea, el punto del ser humano y su negatividad a veces sobrepasa los extremos o el amor ilimitado que Dios nos da. Vamos a llegar a ser más felices cuando permitamos que Dios dirija nuestras vidas. Exactamente. Entonces, hermanos, estudie esta lección, Amén. estudie los textos que vienen acá y recuerde, la parte importante es ser agradecido con Dios, tener la comunión Gloria con a Dios Dios, por ello. exclusividad con Él. Que Dios les bendiga y se la pase muy bien. Que Dios bendiga.